Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema de la inclinación de la escritura. Ya estuvimos viendo escritura vertical, estuvimos viendo escritura inclinada y hoy vamos a ver escritura invertida. Comenzando para hacer el repaso, teníamos la escritura vertical, que eran 90 grados, con una pequeña oscilación a izquierda y derecha, la escritura inclinada hacia la derecha y cuando se dirige hacia la izquierda la escritura invertida. Los tipos de escritura que ya les nombré, que nos basábamos en el simbolismo espacial, y luego las interpretaciones que se le dan a la escritura. También expliqué cómo se apoyaba el semicírculo graduado para tomar las medidas en grados y estuvimos viendo varios ejemplos. Así que ahora vamos a ver la escritura invertida. Esta era muy inclinada, por ejemplo. Acá había algunas desigualdades y acá tenemos la escritura invertida. La escritura invertida en general tenemos escritura levemente invertida, invertida y muy invertida. Todas van a tener la significación general de la escritura invertida, nada más que de acuerdo a la intensidad de la graduación, así va a ser la intensidad de las interpretaciones. Hay que pensar que la escritura invertida no se enseña en el modelo escolar. En general, la que se enseña es la levemente inclinada, puede llegar a ser también algo de vertical, pero luego el niño, a medida que evoluciona, a veces en la pubertad se puede dar esta escritura invertida porque hace como un repliegue hacia sí el niño, y puede llegar a hacer la escritura invertida. Y de acuerdo a su personalidad, la va a hacer inclinada, todo depende de la personalidad. Entonces, es un movimiento que es contrario a lo que sería la naturaleza, porque nosotros nos brindaríamos siempre hacia los demás, pero estas escrituras se encuentran aparte de los adolescentes, que hay una etapa donde se retiran un poquito de lo social, los niños zurdos, nosotros por eso tenemos que ver cómo ubica la hoja y cuál es la posición de su cuerpo. También se suele dar en monjes en clausura y en los zurdos, ya dije. Bueno, y en la prepubertad también. Bueno, entonces vamos a ver ¿qué graduación tiene esta escritura? Entonces, lo pusimos acá sobre esta palabra. Vamos a ver sobre el AMPA, vamos a continuar a ver cuánto tiene. Tiene alrededor de 110 grados. Ustedes ya saben que pueden poner una regla, yo no la puedo poner acá porque si no se desvirtúa lo que estoy mostrando, no lo van a ver bien. A ver aquí, acá esta es una L de limpiar. También 113 grados aproximadamente. Bueno, esta es una escritura levemente invertida, que va de los 95 grados a los 120 grados. Hay que ver cuáles son los signos dominantes de esa escritura, el sentido, si es positivo, si es negativo, porque eso nos da la pauta en qué condiciones está la persona. Eso ya lo vimos en la presión, cuando había una presión, una profundidad, cuando había tensión. Entonces puede variar, no es lo mismo una escritura floja que una escritura tensa. En general, la escritura que es invertida nos está, en este caso es levemente invertida, nos está indicando que hay introversión, que hay reflexión, hay una represión de los impulsos, tanto afectivos como emocionales. La persona se autodomina, se defiende para no tener frustraciones, puede haber temores.
Y en sentido positivo decimos que hay prudencia en la persona, que tiene una capacidad de renuncia o de sacrificio, que tiene un super yo moral, que se reserva, que hay una contención de afecto. Eso es cuando la escritura es armónica. Acá en este caso no tendría una gran disarmonía. Cuando el ambiente gráfico es negativo, nos está indicando que hay más aislamiento, que la persona es desconfiada, que puede haber un bloqueo emocional o afectivo, porque se siente como derrotado ante la realidad. Hay una especie de inadaptación al medio, por temor, por inhibiciones, porque se siente descontenta la persona de sí, pero también de los demás. Vamos a ver la escritura siguiente. Acá ya si la vemos así, a golpe de vista, vemos que es invertida. Ahora vamos a ver el ángulo de inclinación, porque dijimos que cuanto más va hacia la izquierda, mayor es el significado. Bueno, aquí lo puse sobre una F de fuerte. Ya saben que nosotros tomamos unas cuantas medidas y sacamos un promedio, pero hay algunas escrituras que ya uno ve que siempre es el mismo ángulo de inclinación, no tiene variedad, pero bueno, tenemos que sacar el promedio siempre. Bueno, aquí está la F de fuerte, vamos a seguir la línea, tiene aproximadamente 125 grados. Bueno, es decir, que esta sería una escritura invertida, la otra era levemente invertida. La escritura invertida tiene de 120 grados a 135 grados aproximadamente. En general, hay que tener precaución con estas escrituras porque hay que ver el ambiente gráfico, si es positivo o negativo, como dije, la posición del papel. Como se suele dar en la pubertad, vamos a ver otras características también en la escritura, pero se suelen dar estas escrituras en personas que han tenido frustraciones infantiles, que no fueron deseados, o que nació un hermano y se sintió desplazado o marginado, los huérfanos también, o en edad temprana pudo haber perdido a los padres, también puede ser por algún matrimonio que ha tenido desfavorable, o personas que han tenido largos cautiverios, o malas experiencias vividas, que hace que se coaccionen en todo lo que es espontáneo. Entonces, en general decimos que el origen de estas escrituras, de la escritura invertida, es que hay impulsos afectivos resentidos durante la primera infancia, donde la persona vivenció experiencias dolorosas, sufrimientos, entonces va a tratar de evitar todas esas situaciones para no tener más conflictos internos, digamos. Entonces, el sujeto se va a encontrar en una situación, tanto sea social, familiar o profesional, que considera desfavorable, entonces se aparta de los demás, se reprime, se autoprotege, tiene contenidos inconscientes que los está reteniendo y toma precauciones. Ejerce un exceso de vigilancia de sí y de sus afectos. Por eso no expande, digamos, libremente sus emociones. Hay algo que se lo impide y muchas veces elabora actitudes ante los demás. Cuando el ambiente gráfico es positivo, nos indica no es que la persona no sea tierna, pero no lo puede demostrar, no lo puede manifestar hacia los demás. En sentido positivo nos indica que hay una represión de un super yo, de la conciencia moral, la persona está descontenta, se puede volver rebelde y en general estas personas son pasivas, tratan de que los demás les resuelvan los problemas
y que tomen iniciativa por ellos. Por eso ven que se inclina hacia qué lado, el de la izquierda, el de la familia, que es quien lo contiene. Cuando el ambiente gráfico es negativo, nos está indicando lo mismo, que hay un descontento de la situación, de los demás, pero la persona es oposicionista, puede ser provocadora, hay mucha inhibición, pero puede haber insinceridad, tiene un instinto reivindicatorio, y depende de que si la dirección sea ascendente o descendente, que hace poco vimos ese aspecto, puede estar relacionado con el sadismo o el masoquismo. Siempre las personas que tienen la escritura invertida es conveniente que empiecen alguna terapia, porque es conveniente tratar para que puedan resolver todos esos conflictos que sucedieron en la primera infancia que no lo pudieron resolver. Entonces siempre es conveniente. Después esta parte de la escritura que vimos levemente invertida, y esta que es invertida, está la muy invertida, que yo realmente no encontré ningún ejemplo, pero es la que tiene más de 135 grados. En general puede tener un estado de regresión importante, entonces tenemos que ver las barras de T, los finales, y en general nos indica que hay una fuerte introversión, una huida del ambiente con grandes inhibiciones, y que hay un rechazo ya directamente social, porque hay un encierro, mucho mundo íntimo, por eso es importante la terapia para poder solucionar los temas. Cuando es un ambiente gráfico positivo, hay una fuerte sensibilidad, fuerte represión, frustraciones íntimas, las significaciones van a ser siempre las mismas. Ahora, si el ambiente es inarmónico, el ambiente gráfico es negativo, puede haber ideas depresivas también, aislamiento, que eso lo tenemos que ver con todos los aspectos gráficos, los otros, porque si nosotros tenemos una escritura muy invertida y vemos que es descendente, nos está dando 2 datos de depresión, pero podemos tener muchos más datos. Nosotros hacemos la sumatoria de todos los datos. Entonces, si es ambiente gráfico negativo, hay un fuerte egocentrismo, puede haber hipocresía también. Mauricio Sandro decía que esta escritura muy invertida representaba a un volcán interno reprimido. Por eso es importante la terapia, para que no tenga crisis, porque hay un resentimiento profundo por fuertes frustraciones. A ver, vamos a ver cómo continuamos. Bueno, esta ya pertenece al ámbito de las desigualdades, así que lo vamos a ver para la clase próxima, donde va a haber desigualdades tanto en la página como en la misma palabra. Acá, por ejemplo, miren, acá tenemos inclinada y vertical prácticamente, acá tenemos invertida, acá tenemos inclinada, y acá está dentro de una misma palabra. Todo eso lo vamos a analizar, así que los espero para la clase próxima si les interesa, y hasta pronto.